mis abuelitos, así me enseñaron y así va a ser. Y cierran su mente y entonces no son alumbrados con la luz de Jesús y no conocen la verdad de la luz de Cristo. Entonces este autor de Hebreo les está diciendo, señores, este sumo sacerdote Jesús no fue puesto, ni declarado, ni consagrado sumo sacerdote por medio de un hombre, a través, como se venía haciendo en ese tiempo, por medio de la ley. ¿Sí? No era descendiente de Aarón. Entonces los judíos decían, ¿cómo va a ser este un sumo sacerdote? Si para ser sumo sacerdote, para ser sacerdote, tiene que venir de acuerdo a las enseñanzas de Moisés, que tiene que venir de Aarón. Entonces Jesús les dice, miren, sí, ese es el que está puesto por los hombres, dice el autor, pero este es el sumo sacerdote puesto por Dios. No me pierda de vista, iglesia, que el sumo sacerdote o el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Y usted y yo tenemos ese representante, ese Jesús que aboga por nosotros. Lo tiene, iglesia, 7:11 de Hebreos, y lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, ese sacerdocio, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, oiga, póngame atención el 12, mire, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto, o sea, ustedes saben, les dice, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Padre, a suplicar tu misericordia, Dios, a suplicar que tu gracia, Padre, tu favor, se derrame en cada día sobre nuestras vidas. Padre, no podemos lograr nada por nuestros propios medios. Por eso te pedimos que seas tú guiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pasos. Que seas tú, Espíritu de Dios, dándoles el entendimiento, el discernimiento, Señor, para vivir y actuar conforme a tu voluntad. Aún, Señor, en aquellos momentos en los cuales no vemos tu respuesta, pero sabemos que tú estás ahí con nosotros. Danos, Señor, ese gozo, esa paz. Ilumina, Espíritu Santo, los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Danos la iluminación, danos el discernimiento para entender tu palabra revelada y para saber, Señor, que hoy tenemos un sumo sacerdote, a ese Jesús que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra del trono de Dios, el cual intercede por nosotros, Dios. Gracias te damos por tu amor inmerecido para nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. El autor de Hebreos se recuerda que la semana pasada nosotros vimos que Melquisedec tenía significados. Uno de los significados de Melquisedec es rey de justicia. Y el otro, rey de Salem, que también significa rey de paz. Son atributos que nuestro Señor Jesucristo tiene. Entonces el autor de Hebreos les está haciendo ver, miren, señores, ahorita tenemos sumos sacerdotes que fueron dados por medio de la ley que Dios le dio a Moisés y que se iban a levantar de la descendencia de Aarón. Pero estamos también con este Jesús, que es un sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y este Melquisedec era uno que está y fue instituido sumo sacerdote, lo dice la palabra de Dios, antes de que se diera el sacerdocio levítico. Por eso decía, se lo dio a Aarón, a Abraham, dice, aún dice, estaba en los lomos de Abraham la descendencia de la cual viene Aarón, y este ya estaba constituido. Entonces, a este sacerdote, a este sumo sacerdote Melquisedec, a quien el padre Abraham, óigame, porque para ellos el padre Abraham es y hasta hoy es el padre de la fe, la Biblia así lo dice. A este lo honró Dios, dice. No había sacerdote levítico, pero a este Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz, lo honró a este Abraham, dándole los diezmos y la ofrenda. Entonces está tratando de cambiarles el chip,
Porque para ellos todavía se mantenía que el sumo sacerdote era del orden de Aarón y es aquel que ofrecía los sacrificios para expiación de pecados. Les he explicado, el sumo sacerdote es el único de todo el cuerpo sacerdotal de Leví que podía entrar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y este sumo sacerdote tenía que purificarse para entrar a ese lugar, porque en la presencia de Dios, Dios es santo y Dios no tolera el pecado. Y decía que si este sumo sacerdote no se purificaba y entraba indigno a la presencia de Dios donde estaba el Shekinah, moría. Le ataban unas cuerdas a sus pies, llevaba campanillas. ¿Cuántos han escuchado los cascabeles? Los cascabeles suenan. Ese sacerdote iba caminando y los que estaban afuera no podían entrar, solo era del sumo sacerdote, o sea, del mero mero. Y entraba, y cuando ya no oían que los cascabeles sonaban, los jalaban de la pita y los jalaban de las patas porque había muerto por entrar impuro, indigno a la presencia de Dios. Y yo bromeo con los pastores y le digo, si ahorita nos tocara entrar a la presencia de Dios, a todos los pastores que estamos aquí quedamos chamuscados, hermano. Ustedes nos sacan de las patas todos chamuscados, porque Dios es santo. Entonces les dice, miren señores, este sumo sacerdote Jesús entró, dice, de una vez y para siempre al lugar santísimo y quitó el velo. Y por eso nos dice, se recuerda cuando estábamos en Hebreos 4, que hoy podemos entrar, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Entonces, el autor de Hebreo les está dando a ellos, miren señores, este sumo sacerdote es mucho más grande que el que fue instituido por Aarón. Y vean el versículo 11. Si pues, les dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Les dice, miren señores, si hay algo, y usted no me va a dejar mentir, ¿cuántos de aquí en algún momento, por todo el borbandeo, por todo lo que nos metieron en nuestra cabeza, creíamos que nos salvábamos por las buenas obras? Aún hay cristianos que creen eso. Y la ley lo que hacía era atacar el pecado. No salvaba ni daba la perfección a nada. Por eso dice allá Pablo que la ley se introdujo, dijo, para resaltar el pecado. Entonces les dicen, miren señores, nadie va a ser perfecto ni va a alcanzar la salvación por la ley, por el sacerdocio levítico que viene por la ley. Porque si eso hubiese sido posible, no hay necesidad. ¿Qué necesidad hay de que venga otro sumo sacerdote? Y eso se lo digo yo a las personas cristianas que todavía creen que se van a salvar porque hacen una buena obra, por su buen comportamiento. No se va a salvar por eso. Usted se salva por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso les está diciendo a ellos. Quítense esa manera de pensar. Ya no crean que son sus buenas obras. Ya no crean que es por guardar esa ley, que es, oiga, dicho sea de paso, no le estoy dando licencia para que vaya a decir, no, es que como allá el pastor Iván estaba predicando y dijo, no, si portarse bien, no salva. No le estoy dando licencia para ir a pecar, no tampoco. Porque las buenas obras, el buen comportamiento, los buenos actos como cristianos nacen y son un complemento perfecto de lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Venía escuchando la predicación del pastor Junior en la mañana y decía, miren señores, nosotros como cristianos estamos llamados a ser distintos. Estamos llamados a mostrar un comportamiento distinto. Pero Hebreo lo que les quiere decir y les quiere establecer en este momento es que se nos quite la idea de que nos vamos a perfeccionar porque guardemos la ley o por cosas que usted va a hacer para mérito suyo. No, le dice, si eso fuera así, ¿qué necesidad hay que Cristo hubiese muerto? Entonces muramos nosotros. Yo he escuchado gente que dice, no, si yo no le hago daño a nadie, yo soy buena gente. Y el pastor fundador decía, los don buenos, ¿lo escucho alguna vez? Entonces viene él y les dice, miren señores, era necesario que este sumo sacerdote se levantase, porque cuando les cuestiona y les dice, si fuera por la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Le está diciendo, miren señores, por tanto tiempo tuvieron la ley y en lugar de hacerse mejores personas, se hicieron peores personas.
Porque la ley es la religión y la religiosidad, iglesia, lo que nos hace a nosotros ser personas hipócritas. ¿Por qué cree que Jesús era duro y les decía a los que guardaban la ley, hipócritas, ciegos, guías de ciegos, les decía? Y les llamaba sepulcros blanqueados. A la verdad nos preocupamos por estar bien por fuera, pero por dentro tenemos carroña y suciedad. Cristo Jesús era duro con eso, porque la ley nunca los perfeccionó. Es más, conocían la ley. ¿Y qué querían hacer los sumos sacerdotes de esa fecha? Que no les quitaran el negocio. Por eso Jesús llegó al templo, dice, y con azote de cuerdas botó todo lo que estaban haciendo ahí. Porque ya no es por eso, no funcionó, no nos llevó a nada. Entonces les dice, miren, la perfección no es por eso. Y si fuera por eso, ¿qué necesidad habría sido aún? Cristo Jesús, el sumo sacerdote, ofreció un sacrificio único y para siempre, que es entregar su vida en la cruz del Calvario. Y no nos cubre los pecados. La sangre de Cristo borra el pecado de nuestras vidas. La sangre de Cristo Jesús es aquel cordero pascual perfecto, sin mancha, que es el que el sumo sacerdote utilizaba para cubrir los pecados del pueblo. Pero este no los cubrió, los lavó y nos limpió. Y ahí le está diciendo, este sumo sacerdote es mejor todavía, porque viene del orden de uno que estudiamos la semana pasada, que fue instituido por Dios, no por juramento de ser humano. Yo, créame, tengo muchos amigos y clientes muy católicos, y con el respeto que se lo voy a decir, y si un católico me está viendo me va a criticar y me va a silbar la vieja por medio de ella, pero como no lo estoy viendo, no me interesa que me sirva la vieja. Para ellos lo que dice el Papa, eso es la verdad. Y fíjese cómo es. Jamás usted, iglesia, yo quiero que usted se lleve en su corazón, jamás usted vaya a poner a un hombre, a un pastor, a un servidor por encima de nuestro Señor Jesucristo. Yo decía a los servidores ahí. Y además, si usted cree que yo le estoy hablando disparateadas, lea la Biblia. Nuestra fuente, oigan, la fuente de autoridad en el cristiano no es lo que el pastor dice, es lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahí ¿sí? Es un nuevo pacto que se ha hecho a través del derramamiento o de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante vamos a estudiar, uy, qué feo suena esto. Más adelante vamos a estudiar que Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Que es un nuevo pacto en el cual usted y yo creemos, y por eso le decía cuando cantábamos, por fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen que Jesús vino a este mundo y murió por nosotros? ¿Cuántos lo vieron? Nadie, ¿verdad? Exactamente. Y ese nuevo pacto es en Cristo Jesús. Les dice, mira, estaba la ley del sacerdocio levítico, pero ahora, con el sumo sacerdocio de Jesús, va a haber un cambio de ley, un nuevo pacto, en el cual ya no es por las obras, es por la fe en Jesús. En ese Jesús que va a ser el único y el último sumo sacerdote, que es nuestro representante ante Dios. Entonces les dice, ya no sigan en la ley anterior, sino que sigan en la nueva ley, en ese nuevo pacto que fue firmado y sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Siga conmigo el versículo 13. Y aquel, dice, de quien se dice esto, o sea, de Jesús, que se está hablando, que es ahora el nuevo sumo sacerdote, no conforme al sacerdocio humano, sino de Melquisedec, un sacerdocio divino. Y aquel de quien se dice esto, de Jesús, es,
Y aquí viene un cambio tremendo. Es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es. Y cuando la palabra les dice, manifiesto es, señores, ustedes lo saben, ya se les manifestó, ya se les enseñó. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual dice, no habló nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Mire qué cambio de cassette les quería hacer. Lo primero que puedan decir muchos de la iglesia de Hebreos, decir, ¿y este cómo viene a decir que este va a ser sacerdote si este no viene de la tribu de Leví, de donde desciende Aarón? Este viene de Judá. Y Dios, oye, pónganme atención, qué tremendo, porque Dios por medio de Moisés instituyó que los únicos que iban a ministrar, que la heredad de la tribu de Leví, que no le tocó tierra, dijo Dios, la heredad de Leví soy yo. Y son los que van a ministrar en el altar. Y así se manejaba. Y les dice, hey, no se vayan a cerrar su mente, iglesia, el paradigma. Cambie esa forma de pensar, abra sus ojos espirituales, abra su corazón para creer en fe. No se vaya a cerrar que porque viene de la tribu de Judá no puede ser instituido como sumo sacerdote. Porque Moisés, es cierto, no habló nada de que la tribu de Judá iba a ser el sumo sacerdote, pero este viene de un sumo sacerdocio, le repito, y les decía, no instituido por el hombre, sino por Dios. Versículo 15. Y vea cómo lo refuerza más. Y esto, dice, es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, y vea esto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según del poder indestructible de una vida eterna, de un Jesús que vive y reina para siempre. Y les cita la palabra de Dios de lo que se habló en el Salmo 110:4 y dice el 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, le dice, según el orden de Melquisedec, porque muchos iban a cuestionarlo. No, pero allá en los Salmos, en el Salmo 110:4, el salmista dice, y tú le dices, eres sacerdote para siempre, o sea, eterno. ¿Sí? Porque todo sacerdote humano fallecía, pero este es un sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Y ahora somos iglesia de Jerusalén. Ya no tienen necesidad que un hombre los represente delante de Dios. Hoy los tienen la oportunidad o tienen la representación de Jesús delante de Dios, que es mucho mejor, iglesia, que la de un hombre. Por eso Hebreos nos va a enseñar más adelante que nosotros, iglesia, usted y yo, por favor, llévese esto en su mente, en su corazón. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en el pastor Edwin Matas. Vea que no. Puesto vuestro, o en el pastor Iván, peor, vea. O el pastor de la cuadra, también peor, no, dice. Puestos vuestros ojos en Jesús, le dice, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso es lo que le está diciendo. Y si no me creen lo que yo les digo, porque este sumo sacerdote se ha levantado de la tribu de Judá, porque nuestro Señor Jesucristo desciende de la tribu de Judá, entonces tienen que saber que en el Antiguo Testamento, la ley que ustedes tienen en los Salmos, se dice esto. Vaya conmigo en el versículo 17, por favor. Y dice, pues se da testimonio de él es de Jesús, de ese nuevo sumo sacerdote. Tú eres sacerdote, ¿para cuánto, iglesia? Para siempre. Ya no tenemos necesidad de que sea un hombre, ir a confesarnos con el hombre. Iglesia, cuando usted tenga un problema, antes de venir a pedirle un consejo al pastor, doble las rodillas y pregúntele a Dios. Porque nosotros le podemos aconsejar, y esto es muy claro, lo enseñaron a nosotros. Los pastores tienen que dar consejería, tienen que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero si un pastor anda caminando torcido, le va a dar un consejo
torcido, porque ningún pastor está exento de meterle al de batir lodo. ¿Sí sabe lo que es de batir lodo, verdad? Las patas, pues, ninguno. Porque dice la palabra que somos hombres semejantes a cualquier hombre, con pasiones, con deseos, con problemas, con preocupaciones. Y va a ser que usted y yo vengo a un pastor y lo voy a aconsejar conforme a lo que el pastor está viviendo. Pero este sumo sacerdote para siempre lo va a aconsejar de la mejor manera. Entonces, antes de venir, dice, mira, confesate delante de Jesús. Pregúntele a Jesús, Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿cuál es la salida a lo que estoy viviendo? Porque este es un sacerdote eterno, iglesia. Por eso la palabra de Dios nos dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Entonces, dice para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué era Melquisedec? Rey de justicia, rey de Salem, que significa rey de paz. Atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es reconocido como el rey de paz, como el rey de justicia. Mire, muchas veces venimos y queremos pedir la consejería cuando tenemos un conflicto en algo. Sí, así lo instituyó Moisés, la gente iba donde Moisés. Y Moisés después puso otras personas a que dirigieran para que le dieran consejo. Pero cuando usted quiere que le hagan justicia, hermano, vaya a los pies de Jesús. Si alguien está haciendo algo para hacerle mal, hermano, vaya a los pies de Cristo. Porque Él es el Rey verdadero de justicia. Es aquel que le va a dar el mejor consejo. Es aquel que va a interceder más por usted ante Dios. Muchas veces venimos y creemos y le decimos, mire, viene hermano Matías, mire pastor, ¿cree que pueda orar por mí? Y el pastor tal vez puede orar, pero yo no sé si el pastor va a estar orando verdaderamente con fe y por orar por Matías. Pero si él viene y se arrodilla delante de ese sumo sacerdote, que es eterno, yo estoy seguro que él sí va a interceder por él ante el Padre. ¿Se recuerda el ejemplo que pusimos? Cuando el enemigo viene y lo señala, porque siempre va a venir en su vida un religioso que lo va a señalar y le va a decir, menos mal que vas a la iglesia, y lo veo con una gran cerveza en la mano, yo por eso no voy. No va, porque no quiere dejar esas cosas. Siempre lo van a señalar, pero cuando el mundo lo señale, hay alguien que siempre le va a hacer justicia, hay alguien que siempre lo va a restituir, hay alguien que siempre va a estar de su lado, y ese es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que dice que fue constituido sacerdote para siempre, es eterno, es indestructible, nadie le puede vencer, no hay una que nuestro Dios no haya perdido, ¿no? Toda la gana. Por eso Pablo allá en Romanos 8 dice, y a los que aman a Dios, dice, todas las cosas para bien. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y siga conmigo para terminar, por favor. 18. Oiga qué importante. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley anterior del sacerdocio levítico. Dice, a causa de su debilidad, ¿y qué más le dice? De su ineficacia. Porque nada que el hombre instituido va a ser mejor que lo que Dios dé. Porque no funcionó. Porque Dios le dio la ley al pueblo para que el pueblo caminara bien, y para eso están las leyes, pero no le funcionó. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Mandar a alguien que verdaderamente funcione y transforme nuestras vidas. Alguien que sí va a ser eficaz. Alguien que sí nos va a ayudar. Mire, iglesia, y usted no me va a dejar mentir, ¿cuántos de aquí alguna vez hemos sido burros con el Señor? Hemos orado y le decimos, Padre, ¿qué hago? Y Dios le dice bien claro, ahorcate. Y usted no lo hace. Es para que no se duerman. Dios le dice bien claro a usted, mira, no hagas eso. No hagas eso. Yo con el problema que les dije que estoy viviendo en la parte financiera, esta vieja que me llevó ahí, ya sabía del problema. Yo tenía un cheque que me dio ella para comprarme un carro. Yo dije, lo voy a reservar y lo voy a quitar, y cuando me den se lo voy a dar. Pero fíjate que el Espíritu me decía, no lo hagas. ¿Cómo vas a solucionar algo malo con algo malo? Me decía. ¿Y sabe qué me dijo? Espera en mí. Y espera en mí. ¿De verdad querés que espere en vos? Sí, espera en mí. Porque Dios siempre nos habla claro.
Y muchos de nosotros, ¿sabe qué? Les decía en un principio, cuando las cosas no salen, queremos nosotros torcerle la mano a Dios y no esperar en Él, sino hacerlo nosotros. Y ahí nosotros tergiversamos y hacemos pedazo el plan divino perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Porque queremos forzar las cosas que se hagan como yo digo. Cuando Dios le dice, y me dijo bien claro, espera en mí. Y por burro no lo hacemos, porque dice que la ley fue ineficacia, queda abrogado, les dice. Oiga el 18, léalo conmigo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior donde se levantaba el sacerdocio de la tribu de Leví. Pues dice anterior, a causa de su debilidad y su ineficacia. Y ve el 19, pues nada perfeccionó la ley. Sí es buena, no era mala. Nos decía cómo hacerlo, pero nosotros no lo hacíamos, porque la mayoría somos unos grandes burros, tercos, que vamos en contra de la voluntad de Dios. Pero en Cristo Jesús, cuando usted lo recibe y es su sumo sacerdote, lo primero que dice la palabra de Dios en Corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Y el Espíritu habla claro, iglesia. Y cuando usted se sienta mal, mire, oiga este tips. Si usted, ¿cuántos de aquí le han fallado a Dios alguna vez? Vamos a ver cuántos son sinceros. ¿Cuántos le han fallado hoy? Bah, sí, están sinceros. ¿Cuántos después de haberle fallado a Dios nos sentimos mal? Que muchos creemos, es que tengo este remordimiento. Un consejero pícaro que ya en Estados Unidos decía, es que tengo una gran goma espiritual porque le fallé a Dios. Decía, me siento con un gran bajón. ¿Cuánto lo han sentido? Siéntase bien. Y cuando usted le falla a Dios y se sienta miserable y se sienta mal porque le ha fallado a Dios, dígale, gracias Señor por sentirme así. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que mora en usted lo está redarguyendo. Y Él le va a ayudar a transformarlo, porque la ley no hizo, los mandamientos no hicieron. Cuando usted entrega su vida a Cristo Jesús, usted se transforma. Usted es una nueva persona. Y usted ya no camina por la vista, usted camina por fe. Usted camina creyendo en Jesús, no camina creyendo en otras cosas. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote, el representante nuestro hasta Dios, está sentado al trono a la derecha del trono de Dios. Y no se le olvide esto. Podemos entrar confiadamente, dice, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Un aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre.